El aprendizaje de la población es vital en cualquiera de sus etapas y no solo en las obligatorias como son las de primaria y secundaria. Por ello, la existencia de centros públicos de educación de personas de adultos, como el del Giloca, hacen más accesible este tipo de formación. Para conocer todos los detalles, hoy hemos querido invitar al plató de Calamocha Noticias al secretario del CEPEPA Giloca. Él es David Esteban, que ya está con nosotros. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido una vez más al plató de Calamocha Noticias, como siempre decimos, el plató de todos vosotros. En esta ocasión llega ya el inicio de curso y arrancamos también desde el Centro Público de Educación de Personas de Adultos de aquí del Giloca. ¿Cuáles un poco las expectativas que se tienen con este curso 2022-2023? Bueno, pues ante todo gracias por darnos eco para esta plataforma, para poder publicitar un poco nuestra labor docente. Y nada, como bien dices, ha empezado el curso, ha empezado primaria, instituto y por supuesto pues también empezamos desde la Escuela de Personas Adultas. Y bueno, este año es un curso más en el que vamos a seguir un poco la dinámica de otros cursos, pero metiendo algún elemento de novedad, como nuevas enseñanzas o cosas por el estilo. ¿Cómo se afronta el recuperar toda la vida y la actividad dentro de las aulas? Bueno, pues con la llegada de la presencialidad íntegra de todos los alumnos. Pues la verdad es que con mucha alegría porque veníamos de una racha de un par de años, como todo el mundo sabe, pues con el parón del COVID ha afectado a totalmente, absolutamente todo. Yo me incorporé a este centro hace 2 cursos, que fue el año después de la pandemia, con limitación de número de alumnado, con mascarillas, con distancia física. Y entonces fue un año bastante incierto porque tampoco sabíamos si la cosa iba a ir hacia adelante, si iba a ir hacia detrás, como ocurrió después de Navidad, que hubo un brote grande que todo el mundo recordará, o incluso el curso pasado también cerca de Navidad con la llegada de la nueva variante Omicron. Y este año, sin embargo, ya podemos decir que bueno, pues el sol brilla un poco más y no hay limitaciones de ningún tipo. Ya no tenemos que llevar mascarilla, el número de alumnos, si está limitado por algún factor, es por el espacio de las aulas, con lo cual, nada, volvemos con toda la fuerza. Además, para vosotros, intuyo también, para el equipo docente, es una formación, una manera de hacer mucho más cercana, ¿no? Todo este tipo de clases que se imparten y de cursos que luego ya nos adentraremos en detallar. Sí, por supuesto, porque en otras etapas, sobre todo en primaria, secundaria, el tema de la educación a distancia es algo que se explotó más. En educación de adultos muchas veces la gente viene por socializar y sí que es verdad que el hecho de estar formándose a través de una pantalla de ordenador para mucha gente le resulta totalmente insuficiente, con lo cual esos años perdimos mucho alumnado que dejó de venir porque entendía que su relación con la educación de adultos no se limita a estar delante de una pantalla. Y sin embargo, este año que recuperamos la presencialidad total, pues la verdad es que para nosotros como docentes también es un punto motivador muy importante. ¿Suele haber alumnos habituales a las distintas formaciones que se imparten en el CEPEPA Giloca? Sí, siempre decimos que tenemos nuestro grupo de fieles, suelen ser en su mayoría mujeres, y es gente que sabe que en cuanto llega septiembre y se abre el periodo de matrícula, vienen y se matriculan o bien en las enseñanzas que están acostumbradas a cursar, o bien te preguntan por, bueno, este año haremos alguna cosa nueva, este año que hay alguna enseñanza nueva, proponemos alguna cosa diferente. Y sí que es verdad que es gente que desde que abrimos las puertas en septiembre contamos con ellos hasta prácticamente final de curso, excepto pues por circunstancias que les impidan venir. Sabemos que los vamos a tener y las vamos a tener ahí en el aula. O algunas fechas un poco más señaladas, ¿no? Aparte de este grupo de, vamos a decir, repetidores, pero por aquello de querer seguir formándose y cursando diferentes cursos, ¿cómo ha ido el número de matrículas? ¿Cómo está siendo el proceso de matriculación de este nuevo curso que, bueno, recupera esa presencialidad que decíamos y que al final pues ya queda un poco más alejado lo que eran esas restricciones? Pues de momento datos de la matrícula de este año no podemos dar porque estamos todavía volcando toda esa información en los sistemas informáticos, entonces no lo tenemos, pero sí que puedo decirte que, por ejemplo, el año pasado, que superamos la matrícula de hace 2 cursos, porque hace 2 cursos fue seguramente el peor año de la historia de CEPEPA por el tema de la pandemia,
Pero el curso pasado tuvimos un total de algo más de 300, casi 320 personas matriculadas y un total de 400, en torno a 420 matrículas. Hay una diferencia. Tenemos por un lado el alumnado, es decir, el número de personas que vienen a matricularse, y por otro lado las matrículas. Pongamos el caso de una chica que viene y se matricula en acceso a grado medio y a la vez, para reforzar la parte de inglés, se matricula en inglés. Sería una alumna, pero cuenta como 2 matrículas. Entonces atendimos, simplificando, que es el dato más importante, a un total de casi 320 personas. Este año, como te digo, no tenemos todavía los datos, pero estoy segurísimo de que vamos a superar con un amplio margen ese número. Sí, porque además en la noticia de la que venimos aquí a la entrevista, bueno, ya nos mencionabas cuando nos acercamos hasta allí, hasta el propio centro, que obviamente se habían recuperado, o teníais la sensación de que se habían recuperado los números previos, incluso superando ese alumnado que llegaba antes de la pandemia, ¿no? Sí. Que con lo cual también es un dato importante de volver a esa normalidad y a esa recuperación de todas las tipos de actividades, tanto las deportivas como en este caso las formativas. Hablando también un poco del tipo de alumnos que tenemos en el centro, ¿quién puede asistir aquí al centro del Jiloca? Pues toda persona mayor de edad podría venir. La cosa es que encuentre alguna enseñanza que se ajuste a sus necesidades. Y en casos específicos bastante puntuales podemos acoger alumnado de 16 y 17 años. Pero son casos que tienen que cumplir una serie de circunstancias. Ahí estaríamos hablando a lo mejor aquellos menores, ¿no?, de esos 18 años, pues que ya están trabajando, tienen un contrato y a lo mejor es una forma de conciliar la parte de vida laboral con seguir formándose, ¿no? Eso es. El contrato laboral, por ejemplo, sería una de esas circunstancias que permiten a un menor estar matriculado en nuestro centro. Luego hablaremos de dónde vienen esas excepciones que existen, porque obviamente tiene que ver con la ley de educación, pero sin dejar de lado el tema de las matrículas, ¿cuál es el cupo máximo de cada una de las formaciones o de los cursos que se imparten en el centro? Pues depende, ya te digo, como comentaba antes, este año la única limitación viene dada por las instalaciones. ¿Vale? En algunos casos también tenemos un grupo que es de salud integral o crecimiento y desarrollo personal, en el que ha habido muchísima demanda, y a pesar de que el espacio a lo mejor permitiría meter más alumnado, también hay que cortar por algún punto, porque es una manera de dar una educación de más calidad. No es lo mismo atender a un grupo de 15 personas que a uno de, pongamos, 25. Y en ese punto se piensa en un desdoblamiento, en crear 2 grupos, o simplemente se reduce pues al número máximo que consideréis para dar una formación, como decías, de calidad. Pues en un principio estuvimos pensando en limitar en un número máximo, pero finalmente terminamos por coger otra opción que nos permite la normativa para este tipo de cursos, que es dividirlo. Puedes hacer o bien un curso anual de 8 meses o bien un curso cuatrimestral. Entonces decidimos, para no dejar fuera a tanta gente, hacer 2 cursos cuatrimestrales. Por lo tanto, una tanda van a pasar en este primer cuatrimestre, ¿no? Y el siguiente, esa lista de espera, pasará a partir de febrero. Eso es. Entendemos. Correcto. En la noticia también te escuchábamos decir que alguna clase ya está cerrada, no admiten más alumnos porque se ha cubierto ese cupo o ese número de pupitres disponibles. ¿Cuáles son esas asignaturas o esos cursos? Eso es, pues pasa, por ejemplo, con el de salud integral que te comentaba, y otra cosa curiosa, que eso demuestra pues el dinamismo que suele haber en la educación de adultos. El año pasado, para que te hagas una idea, de los cursos de inglés que solemos ofertar, no ofertamos inglés inicial porque había muy poquita demanda. Gente que quería empezar prácticamente desde 0,5 a aprender inglés. Y el año pasado, como te digo, no ofertamos esa enseñanza, y sin embargo este año hemos tenido una matrícula en torno a entre 15 y 20 personas, con lo cual hemos sacado un grupo y nos hemos visto obligados a limitar ya el número de matrículas, porque físicamente no cabemos en el aula. Porque además, de hecho, teníais que incluir, ¿no?, algún pupitre más, alguna mesa y sillas para poder dar cabida a todos esos alumnos. Eso es, nos ha tocado un poco reestructurar el mobiliario para poder caber todos en el aula. ¿Sigue siendo el inglés una de las mayores demandas que tiene el centro?
Sí, la verdad es que yo creo que inglés junto con español atendemos a una parte bastante numerosa de la comunidad marroquí y tenemos bastante alumnado que viene a clases de español. Y luego, como te decía, la enseñanza de salud integral o conocimiento y crecimiento personal. Y yo creo que eso refleja un poco las inquietudes o las necesidades que hay en una sociedad. Yo creo que el hecho de que una enseñanza dirigida al cuidado de la salud y de la salud mental tenga tanta acogida nos dice mucho del tipo de sociedad que estamos generando. Que estamos generando y de hecho también radiografía de la sociedad que tiene la comarca del Jiloca o incluso las otras comarcas que abarcan desde el CEPEPA Jiloca, que luego ya detallaremos un poquito más dónde os pueden encontrar. Sin distanciarnos mucho de las materias que se pueden cursar aquí en Calamocha, en el centro, ¿cuáles son las novedades de este 2022-2023? Pues para este año, por ejemplo, hemos propuesto un grupo nuevo de salud integral en Monreal, que empezará a funcionar ya pues a la vuelta de Pilar. Ya hemos hecho la primera reunión explicando al alumnado en qué iba a constar y todo eso. Y luego tenemos, por ejemplo, una enseñanza nueva que se llama el arte de gestionar el tiempo, en el que se trabajará, la veo una enseñanza bastante interesante, en el que se trabaja pues la elaboración de una agenda personal totalmente personalizada, totalmente individualizada, para poder pues llevar a cabo la gestión del tiempo de una manera más efectiva. Importante también que sepamos aprovechar el tiempo al máximo, ¿no? Exprimir, y en esa formación seguro que los alumnos lo controlan. Antes mencionábamos, y lo dejaba un poquito apartado, el tema de esa excepción para los que tienen de 16 a 18 años para poder acceder al centro de adultos. Yo aludía a la ley de educación, la conocida LOMLOE, que además este año ya se está empezando a implementar en primaria y en secundaria. ¿De qué forma influye también a los centros de educación para adultos? Pues la verdad es que nosotros en ese aspecto estamos un poco en un oasis, y bienvenida sea esa situación, porque estos cambios de ley nos suelen afectar un poquito menos. Siempre que se hace un cambio nuevo de ley, de ley educativa, a lo cual desgraciadamente estamos demasiado acostumbrados, porque cada X tiempo hay una nueva ley con todo lo que ello conlleva. Y siempre que hay uno de esos cambios, suele centrarse más en educación primaria y en educación secundaria, que son las etapas educativas que más peso tienen o que más influyen, digamos, en el marco general de la sociedad, porque pues trabaja allí toda nuestra infancia, toda nuestra adolescencia, y lógicamente eso repercute en el día a día de los padres y de las madres. Sin embargo, en adultos tenemos nuestra propia ley que se renovó hace un par de cursos, y por ese aspecto tenemos la suerte de que no nos tocan tan de cerca esos cambios a nivel legislativo. Por lo tanto, no se nota, ¿no?, la llegada de la LOMLOE. A lo mejor en algunos artículos sí que ha habido modificaciones que obviamente iban dirigidas a la educación para adultos, pero como decías, también tenéis vuestra propia ley, además por comunidades autónomas, que se renovaba en el 2019. Sí, correcto. ¿Qué crees que a lo mejor se podría cambiar, modificar, o mejor dicho, mejorar a nivel de, bueno, pues cómo está estructurado el sistema de los centros de educación para adultos, si es que consideras que hay algo que igual sí que se debería trabajar un poco más? Sí, hay algo que me parece recordar que ya lo comentamos en la otra entrevista, y es algo en lo que siempre se incide en cualquier centro de adultos. En cuanto llevas 3 días con un pie puesto en adultos, es algo que te das cuenta. Tenemos dos perfiles de profesorado, digamos. Por un lado estamos los funcionarios, somos maestros de la DGA, contratados igual que podríamos estar trabajando en un colegio, estamos trabajando en educación de adultos. Y por otro lado está el está el profesorado, a los que se suele llamar monitores o profesoras de convenio, que son contratados por ayuntamientos. Entonces, lo primero es que hay una diferencia notable en cuanto a las condiciones laborales. Y lo segundo, que al contratar los diferentes pueblos de una manera, digamos, independiente, se genera a principio de curso muchísima inestabilidad, porque hay gente que aprueba un examen en un CEPEPA, en un centro de adultos, pero luego aprueba otro en otro que le va mejor. Lógicamente, pues esa persona se va a ir al segundo puesto. Entonces,
Una de las demandas habituales que suele haber es un intento o buscar una fórmula que permita un poco aunar o aglutinar esa contratación de los monitoras de convenio. ¿Cuántos profesores, maestros, funcionarios del Ejecutivo aragonés y también, bueno, pues contratados por parte de los ayuntamientos componen el equipo docente de aquí? Pues ahora mismo en nuestro claustro estamos 5 compañeros, bueno, compañeras debería decir, 3 de ellos, 3 somos funcionarios y luego 2 compañeras que son monitores de convenio. Y está pendiente, está en el aire la contratación de un miembro más para la zona de Argente, Visiedo, que ya cae en comarca Ciudad de Teruel. De esa forma estaríamos con la 6ª incorporación, ¿no?, al equipo docente, si llega esa nueva persona. ¿Sería necesaria alguna incorporación más para poder dar cabida a todas las aulas que componen el centro del Jiloca? Pues una queja habitual cuando estamos en septiembre con el mes de matrículas es de alumnado que viene y nos pregunta que por qué no damos más horas, que por qué en este pueblo se dan más que aquí, que por qué... Y en ese aspecto estamos bastante atados porque el horario da para lo que da. Tenemos aparte 2, Vanessa, la compañera que está de directora, y yo, que somos cargos directivos, tenemos limitación en las horas lectivas que damos, con lo cual eso se nota a la hora de llegar al alumnado. Hemos estado 2 cursos solicitando que se aprobase una plaza más de cupo para el CEPEPA, para la Escuela de Personas Adultas, pero nada, no ha sido posible. Y desde aquí, pues a lo mejor lanzar un llamamiento a los pueblos de la comarca por si alguien tuviese a bien llevar a cabo la iniciativa de contratar, pues aunque sea media jornada, 2/3, a un monitor o a una monitora de convenio. Para que formen parte de ese equipo del CEPEPA Jiloca. Eso es. Si te parece, David, ahora sí que vamos a detallar y a entrar ya en profundidad de cuál es la oferta que llega en este 2022-2023. Conocíamos las novedades que nos habéis puesto encima de la mesa, pero ¿qué otros cursos pueden recibir o impartís desde la escuela de adultos, como comúnmente se le conoce? Vale, perfecto. Pues vamos a ver si no me dejo nada, porque tenemos un abanico bastante variado. Podemos empezar, por ejemplo, por las enseñanzas regladas, es decir, aquellas conducentes a título. Tendríamos educación secundaria. En nuestro caso, es una educación que se hace, es una enseñanza que se hace online. Nosotros somos administradores de aula, que se llama. Gestionamos un poco pues el uso de los ordenadores, enseñamos la plataforma al alumnado y luego gestionamos el envío de actividades, porque tienen que hacer un envío de actividades obligatoria, y la realización del examen. Todo lo demás, el alumnado trabaja directamente con tutores que están en el Instituto Blecua en Zaragoza. Después tendríamos las pruebas de acceso, como son la prueba de acceso a grado medio, grado superior, la preparación para las competencias clave, que son la obtención de un título que luego te permite entrar a hacer un certificado de profesionalidad. Este año, como novedad, vamos a intentar una especie de tutorización para la preparación de la prueba del B1 de inglés. Gente que quiera prepararse el B1 en la escuela de idiomas. Este año no ha salido grupete, el año pasado, por ejemplo, sí que tuvimos, lo que hablábamos antes de esos altibajos. Que todo fluctúa. Eso es. Y este año, a modo de experimento, vamos a intentar hacer una especie de tutorización para gente. Tenemos un grupete en Perales de la Alfambra de gente que está interesada y trabajaremos con ellos pues de manera online. No serán clases virtuales, pero una especie de tutorización en las que podamos más o menos guiarles para darles 4 consejillos de cómo afrontar el examen y, sobre todo, el darles ese punto de motivación que impida que se vayan desgastando con el tiempo, porque el estudio autónomo es bastante... Es complicado exigente. y difícil. Eso es. Aparte de estos cursos, que estábamos hablando un poco pues de la formación reglada, de esos accesos para luego poder cursar ciclos de grado medio, grado superior, ¿qué otras formaciones llegan y son de las habituales, de los clásicos? ¿Qué soléis decir también? El siguiente grupo que podemos afrontar es el tema de los idiomas, ¿vale? Como decíamos antes, este curso, por ejemplo, tenemos aquí en Calamocha, sin ir más lejos, 3 niveles de inglés: inglés inicial, intermedio y avanzado,
Y tenemos también varios grupos de español, en los cuales también el alumnado es dividido por niveles, desde alfabetización o español básico inicial hasta español intermedio o incluso español en el que se centran en el uso de la lengua oral como herramienta necesaria para hoy en día. Aparte del inglés y del español, ¿alguna vez se ha propuesto, planteado a lo mejor algún otro idioma, no sé, francés, alemán, que también han estado pues en los últimos años un poco también más en boga? Aquí en este CPEPA, que yo sepa, no. Y la verdad es que el gran caballo de batalla ahí suele ser el inglés, que es la lengua más demandada. Yo sí que estuve un curso en el CPEPA de Cella, donde allí con los compañeros sí que ofertamos francés. Y sí que hay algún otro centro en la zona de Francia, o sea, en la zona, perdón, de Huesca, más que nada por cercanía con el país vecino, donde sí que se suele ofertar francés. Pero la norma en la mayoría de los CPEPAs suele ser el inglés. En lo que llevamos de entrevista hemos mencionado algún otro municipio que no solo es exclusivamente Calamocha, porque ya detallábamos que el CPEPA Jiloca tiene presencia en diferentes comarcas. Y bueno, pues quiénes son los que pueden acceder, en qué comarcas tenéis presencia y además cuáles son las diferentes aulas de extensión de este centro que dijéramos tiene la cabecera aquí en Calamocha. Vale, en cuanto a comarcas tocamos únicamente dos, que serían Jiloca y la comarca de Teruel. Aquí trabajamos en Calamocha, en El Pollo, tenemos aula también en Torrijo, en Fuentes, en Camín Real y Monreal, creo que no me dejo ninguna. Y los pueblos a los que atendemos dentro de la comarca de Teruel son Perales de la Alfambra, Visiedo y Perales, Pancrudo, eso es. Y está pendiente abrir la última aula, que ya se abrió el curso pasado, están pensando ahora si siguen en el proyecto o no. Que serían Camañas, Visiedo y Argente. Y Argente también, que también tiene esa asistencia. ¿Cómo os distribuís un poco esas cinco profesoras que estáis en el centro para dar cobertura, bueno, pues a todas estas localidades que, como hemos podido escuchar, pues son varias y sí, muchas? Pues, en ese aspecto también tenemos cierta flexibilidad y sí que es verdad que llevamos unos cursos en los que ha habido poquito cambio, pero estamos abiertos como docentes, como trabajadores de este centro, estamos abiertos en cualquier momento, cualquier necesidad que surja en cualquiera de los pueblos, si podemos por tema de calendario, pues cambiar nuestro horario para atenderlas en función un poco de las necesidades que haya. Adaptar un poco, ¿no?, el horario. Eso es. En el resto de municipios, de localidades, ¿cómo son el número de matrículas? Porque, bueno, pues a lo mejor aquí, al ser cabecera y contar con un mayor número de población, igual tendemos a asistir más, pero en el resto de localidades, ¿cómo son? Pues proporcionalmente es curioso porque en números totales, lógicamente, las localidades pequeñas mueven menos gente, pero proporcionalmente, si comparamos el número de alumnado con el de población, suele ser proporcionalmente mayor en los pueblos pequeños. Yo tengo la teoría, lo he visto en varias localidades grandes, pues aquí en Cella, en Utrillas, poblaciones donde el número de habitantes es más grande, pero proporcionalmente el alumnado es menor. Yo creo que es porque también existen otras ofertas y la gente pues puede elegir. ¿Se ha notado este año incremento también en las localidades más pequeñas de matrículas? Sí, ha habido algunos pueblos en los que sí que hemos recuperado, incluso ha venido alumnado nuevo. Y en general es una línea que se ha seguido en casi todas las localidades. Hablando de ese porcentaje, que pues respecto a las localidades que tienen mayor número de población, vemos y destacabas pues que obviamente es mayor, ¿no?, el número de matrículas, pero ¿cuál es un poco la demanda a la que sí que las poblaciones más grandes se acercan al centro, al CPEPA, y solicitan, ya no sé si información o incluso la matrícula para alguna de las materias que impartís? Porque, bueno, pues aparte de que antes mencionábamos 2-3 bloques, el abanico es muy amplio y muy variado. Sí, luego tenemos, como te decía, este año las enseñanzas más demandadas, con bastante diferencia, han sido el inglés y crecimiento y conocimiento personal o salud integral.
Pero también viene bastante gente preguntando pues por educación secundaria, chavales jóvenes que quieren reengancharse, gente mayor que en su día dejó los estudios y quiere retomar. También hay gente que viene para otra enseñanza, que esta no la había mencionado, son los cursos mentor. Son una serie de cursos que se hacen online, unos cursos de pago con bastante calidad, en el que el alumnado trabaja con un tutor o una tutora a distancia. Hablando de esa modalidad online, obviamente no llegaba solo con la llegada de la pandemia, sino que desde los cursos mentor ya las trabajáis en las escuelas de adultos desde hace muchos años. Hay gente que prefiere esa modalidad online para, bueno, pues adaptar sus horarios un poco a su vida laboral y vida familiar, o se sigue apostando más por esa presencialidad o esa cercanía que dan las aulas y los centros de adultos, por lo que decíamos también una forma de socializar. Sí, la gente demanda mucho más la educación presencial, como comentábamos antes. La ventaja que tiene Mentor es que ofrece un abanico de cursos increíbles donde puedes trabajar desde Excel hasta Photoshop, hasta jardinería, un montón de cosas. David, y por ir entrando ya en la recta final y ir concluyendo con la entrevista, ¿crees que la población, a lo mejor de esos municipios más grandes, saben y conocen exactamente todos los servicios y toda la oferta formativa que tenéis a su disposición? ¿O por aquello de tener más actividades, pues igual no conocen con todo lujo de detalles lo que les podéis acercar? Yo creo que has tocado un tema fundamental y es precisamente ese. Yo creo que el hecho de que haya más oferta a la hora de elegir el ocio, la formación, también hace que las cosas se diluyan un poquito más. En los pueblos pequeños donde estamos presentes, la verdad es que en muchos casos somos casi una entidad y somos bastante conocidos. Aquí, por ejemplo, pues lo que hablábamos, proporcionalmente hay menos demanda y yo creo muchas veces porque somos grandes desconocidos, no solo aquí en Calamocha o en el Jiloca, sino que suele ocurrir en otros centros donde he estado. Gente que ni siquiera sabe de la existencia de la escuela de adultos, a pesar de nuestro intento por publicitarlo. Y sí que es verdad que si la gente supiese el abanico de enseñanzas que tenemos, yo creo que vendrían más, porque aparte de las que hemos comentado, se me olvidaba también otro grupo que son los llamados cursos de promoción y extensión educativa, donde tendríamos un abanico bastante amplio en el cual mucha gente podría encontrar puntos interesantes. Bueno, por lo tanto, ahora solo nos queda recomendar, ¿no?, y lanzar un mensaje a todos los espectadores para que por lo menos se interesen por lo que les podéis ofrecer. Así que, David, ¿qué les decimos a todos esos espectadores indecisos que siempre están dudando si ir o no ir a la escuela de adultos? Pues yo lanzaría el mensaje de que, bueno, si al final no lo prueban, se van a quedar seguramente con las ganas. Es posible que vengas, pases por nuestra puerta, entres en nuestras aulas y pues lo que veas no te acabe de convencer, no sea la enseñanza que esperabas, la gestión de la enseñanza que esperabas, pero por lo menos que la gente venga y que lo pruebe, que cuando sea tendremos la puerta abierta para la mayoría de las enseñanzas. La matrícula está abierta durante todo el curso, o sea que quien quiera que venga será bienvenido o bienvenida. Bueno, pues esperemos que el número ahora sí de por lo menos interesados aumente considerablemente después de esta entrevista. Así que David Esteban, secretario del Centro de Educación para Personas Adultas de aquí del Jiloca, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en Calamocha Noticias. Gracias a vosotros.